El Rub al-Khali, el cuarto vacío, un mar de arena cociéndose bajo un sol despiadado. Es un lugar de inmensa belleza y peligro implacable. El viento susurra secretos aquí, historias llevadas por la brisa. Hablan de una ciudad tragada por las arenas. El desierto guarda sus secretos de cerca. Durante siglos, los susurros han persistido. Historias transmitidas de generación en generación. Hablan de Ubar, una ciudad de inmensa riqueza y grandeza, un centro de comercio, donde el incienso fluía como el agua y las riquezas más allá de toda medida eran comunes. Pero Ubar se desvaneció, borrado de la faz de la tierra. Algunos lo descartan como un mito, un cuento inventado por viajeros, pero el desierto recuerda. Y en lo profundo de las dunas, los susurros de Ubar persisten. Hablan de una ciudad consumida por su propia arrogancia, castigada por su soberbia. Las arenas del Rub al-Khali guardan muchos secretos, pero pocas historias son tan cautivadoras como la de Ubar. Ubar. El nombre en sí mismo tiene un aire de misterio. Se menciona en textos antiguos, un susurro de un tiempo pasado. El Corán habla de una ciudad castigada por su maldad, un lugar conocido como Hiram de los Pilares. ¿Podría ser este el legendario Ubar? El folclore árabe está repleto de cuentos de Ubar, una ciudad de inmensa riqueza, construida por una raza de gigantes. Se decía que sus torres rozaban los cielos, su gente adornada con joyas y galas, pero su riqueza fue su perdición. La leyenda dice que la gente de Ubar se apartó de la rectitud, se dejaron consumir por la codicia y la decadencia. El desierto, enojado por su arrogancia, se levantó contra ellos. Cualquiera que sea la causa, Ubar se desvaneció, dejando solo susurros y leyendas. A pesar de la falta de evidencia concreta, la leyenda de Ubar ha cautivado a exploradores y aventureros durante siglos. El atractivo de una ciudad perdida, enterrada bajo las arenas, es poderoso. ¿Podría Ubar realmente existir? ¿O es simplemente un producto de la imaginación? La búsqueda de Ubar ha estado plagada de peligros. El Rub al-Khali es un entorno implacable. Sin embargo, los exploradores se han aventurado en sus profundidades, impulsados por el atractivo de lo desconocido. En las últimas décadas, los avances en tecnología han ayudado en la búsqueda de Ubar. Las imágenes satelitales han revelado antiguas rutas comerciales, lo que sugiere la posibilidad de una ciudad perdida. El radar de penetración terrestre ha detectado estructuras debajo de la arena, lo que alimenta la especulación de que Ubar puede ser más que una simple leyenda. El descubrimiento de antiguos quemadores de incienso en un sitio en Omán, que se cree que es la ciudad perdida de Shizr, ha añadido peso a la leyenda de Ubar. La leyenda de Ubar no está exenta de su lado oscuro. Algunos creen que la ciudad estaba maldita, que su riqueza y grandeza tuvieron un precio terrible. Dicen que aquellos que buscan a Ubar están destinados a encontrar un final desafortunado. Abundan las historias de exploradores enloquecidos por el calor del desierto, sucumbiendo a la sed y al agotamiento. De brújulas girando salvajemente, desviando expediciones. ¿Coincidencia? ¿O algo más siniestro? Algunos creen que la maldición de Ubar es muy real, que los antiguos guardianes de la ciudad todavía la vigilan. Ya sea que la maldición sea real o simplemente producto de imaginaciones hiperactivas, los peligros del Rub al-Khali son muy reales. La leyenda de Ubar sirve como recordatorio de que es mejor dejar algunos secretos enterrados. Las arenas del desierto guardan sus secretos de cerca, susurrando historias de imperios olvidados y ciudades desaparecidas. Entre estos susurros, el nombre de Ubar resuena a través del tiempo, un enigma tentador que ha cautivado a narradores y exploradores durante generaciones. Sus orígenes se encuentran envueltos en las brumas de la antigüedad. Su existencia se debate, pero su leyenda perdura. En el corazón de la península arábiga, donde el Rub al-Khali extiende su desolada extensión, la leyenda de Ubar echó raíces. Transmitida a través de la tradición oral, entretejida en el tejido de la antigua tradición árabe, la historia de la ciudad se entrelazó con el mito y la realidad. Los primeros susurros de Ubar
se remontan a las tribus beduinas que atravesaron el implacable desierto. Para ellos, Ubar era más que una ciudad. Era un símbolo tanto de inmensa riqueza como de retribución divina. Estos narradores nómadas hablaban de Ubar como una ciudad de opulencia incomparable, un espejismo brillante en el corazón desolado del cuarto vacío. Era un lugar donde el comercio florecía, donde las caravanas cargadas de mercancías exóticas convergían y donde las fortunas se hacían y se perdían bajo el sol abrasador del desierto. A medida que pasaban los siglos, los susurros de Ubar encontraron su camino en los textos escritos, sus ecos resonando por los pasillos de la historia. Uno de esos ecos se puede encontrar en los versos sagrados del Corán, donde la ciudad se conoce como Hiram de los Pilares. El Corán, revelado al profeta Mahoma en el siglo VII de nuestra era, habla de Hiram como una ciudad de inmensa prosperidad y esplendor arquitectónico. Se decía que su gente, los Ad, había erigido imponentes estructuras adornadas con magníficos pilares. Sin embargo, a pesar de su riqueza material, los Ad se apartaron del camino de la rectitud, sucumbiendo al orgullo y la arrogancia. En la narración coránica, el profeta Hud es enviado para advertir a los Ad de su inminente perdición, instándolos a arrepentirse y buscar el perdón, pero ellos se burlan de sus advertencias, aferrándose a su arrogancia y sus costumbres decadentes. Su arrogancia enfurece a Alá, que desata un viento devastador que barre Hiram, enterrando la ciudad y a sus habitantes bajo las implacables arenas. Si Hiram de los Pilares es lo mismo que el legendario Ubar, es un tema de debate entre estudiosos e historiadores. El atractivo de la leyenda de Ubar se vio impulsado aún más por su asociación con el antiguo comercio de incienso, una red lucrativa que conectaba la península arábiga con el resto del mundo. El incienso y la mirra, apreciados por sus propiedades aromáticas y medicinales, fluían desde el sur de la península arábiga, y se decía que Ubar, estratégicamente ubicada a lo largo de estas rutas comerciales, había jugado un papel fundamental en este fragante comercio. Las caravanas cargadas con estas preciosas resinas recorrían vastas distancias, navegando por desiertos traicioneros y rutas marítimas peligrosas para llevar su carga aromática a mercados ansiosos en Egipto, Grecia, Roma y más allá. Ubar, si realmente existió, habría sido un centro vital a lo largo de estas rutas, un oasis bullicioso donde los comerciantes convergían para intercambiar, comerciar y amasar fortunas. La riqueza generada por el comercio de incienso fue asombrosa, transformando asentamientos que alguna vez fueron modestos en opulentos centros de comercio y cultura. Ubar, como actor clave en esta lucrativa red, sin duda habría compartido esta prosperidad, sus arcas rebosantes de oro, plata y piedras preciosas. La imagen de Ubar como un rico centro comercial de incienso ha capturado la imaginación de exploradores e historiadores por igual. La posibilidad de descubrir una ciudad perdida, enterrada bajo las arenas durante siglos, un testimonio del poder y el alcance de esta antigua red comercial, es una perspectiva tentadora. Si bien la evidencia concreta de la existencia de Ubar seguía siendo esquiva, los detalles entretejidos en su leyenda pintaban una vívida imagen de una ciudad de opulencia y esplendor arquitectónico incomparables. Aquellos que hablaron de Ubar describieron una ciudad que brillaba bajo el sol del desierto, sus torres alcanzando los cielos, sus muros adornados con tallas intrincadas y sus calles pavimentadas con oro. La leyenda dice que los edificios de Ubar fueron construidos con bloques de mármol blanco, extraídos de montañas distantes y transportados a través del implacable desierto por equipos de esclavos, o como sugieren algunas historias, por jinn, los espíritus míticos de la tradición árabe. Estas estructuras, según los cuentos, estaban adornadas con metales preciosos y joyas, sus interiores lujosamente decorados con sedas, tapices y muebles exóticos. Se decía que el agua, un bien precioso en el corazón árido del desierto, fluía libremente en Ubar. Las leyendas hablan de elaborados acueductos y cisternas subterráneas que canalizaban el agua desde oasis distantes, transformando la ciudad en un paraíso verde en medio de la desolada extensión. Se decía que los jardines, exuberantes y fragantes, adornaban los patios y las azoteas de Ubar, ofreciendo sombra del sol abrasador y llenando el aire con el dulce aroma de flores exóticas. Las fuentes,
con sus aguas cayendo en cascada sobre intrincados mosaicos, refrescaban el aire y proporcionaban una banda sonora relajante a la bulliciosa vida de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su opulencia y grandeza, Ubar no era inmune a las arenas movedizas del destino. El mismo desierto que había acunado la ciudad en su abrazo, también tenía el poder de reclamarla, de borrarla de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. La naturaleza exacta de la desaparición de Ubar permanece envuelta en misterio, perdida por el paso del tiempo y las implacables fuerzas del desierto. Algunas leyendas hablan de un terremoto catastrófico, una agitación sísmica que destrozó los cimientos de la ciudad e hizo que sus imponentes estructuras se derrumbaran en las arenas. Otros susurran sobre una monstruosa tormenta de arena, una tempestad furiosa de viento y arena que se cernió sobre Ubar con la furia de un dios vengativo, enterrando la ciudad y a sus habitantes bajo un sudario sofocante de arena. Aún así, otros atribuyen la caída de Ubar a la retribución divina, un castigo por la arrogancia y la decadencia de su gente. Cualquiera que sea la causa, Ubar se desvaneció de la faz de la tierra, dejando solo susurros y leyendas, su memoria preservada en las tradiciones orales de los beduinos y las tentadoras pistas que se encuentran en los textos antiguos. La leyenda de Ubar, transmitida de generación en generación, susurra sobre una ciudad diferente a cualquier otra. Una ciudad forjada no solo con piedra y mortero, sino con ambición y la búsqueda incesante de la riqueza. Aquellos que afirmaron haber visto Ubar o vislumbrar su grandeza en sueños, hablaron de una ciudad fortificada contra las duras realidades del desierto. Sus muros, dijeron, eran un testimonio tanto del ingenio como de la arrogancia de su gente. Imponentes murallas, elaboradas con enormes bloques de piedra blanqueada por el sol, rodeaban la ciudad. Su tamaño era un elemento disuasorio para cualquiera que se atreviera a desafiar el poderío de Ubar. Las leyendas hablan de que estos muros eran tan altos que parecían tocar los cielos, proyectando largas sombras sobre las dunas circundantes. Cada bloque, meticulosamente cortado y ajustado sin el uso de mortero, hablaba de la habilidad de los constructores de Ubar. Su artesanía era un testimonio de la riqueza e influencia de la ciudad. Estos muros formidables, sin embargo, tenían un doble propósito. No eran simplemente una muestra de poder, sino una necesidad en una tierra tan implacable como el Rub al-Khali. Sin embargo, incluso los muros más formidables no pudieron contener las mareas del destino. La leyenda de Ubar, si bien celebra su destreza arquitectónica, también insinúa una verdad más oscura, que incluso las fortificaciones más impresionantes no son rival para la ira de la naturaleza o las consecuencias de la ambición desenfrenada. En el corazón de Ubar, un oasis desafiaba el desierto, símbolo de prosperidad y vida. Un sistema de pozos y acueductos subterráneos transformaba el paisaje árido. Las palmeras datileras proporcionaban sombra, alimento y materiales. El oasis era un centro de actividad social y económica, un recordatorio del equilibrio entre humanidad y naturaleza. El aire en Ubar, cargado con el aroma a incienso y mirra, hablaba de la riqueza de la ciudad y su papel fundamental en el antiguo comercio de incienso. Desde el sur de la península arábiga, caravanas cargadas con estas preciosas resinas convergían en Ubar, su llegada anunciada por el tintineo de las campanas de los camellos y los gritos de los conductores. La ciudad, estratégicamente ubicada en la encrucijada de las principales rutas comerciales, prosperó como un centro de comercio, sus calles un crisol de culturas e idiomas. Los comerciantes, con sus túnicas ondeando con la brisa del desierto, instalaban sus puestos en el bullicioso mercado, sus voces un coro de trueques y negociaciones. Maderas preciosas de tierras lejanas, especias que insinuaban lugares exóticos, sedas brillantes y joyas relucientes se comerciaban dentro de los muros de Ubar, su valor determinado por el peso del oro y los ojos perspicaces de los comerciantes experimentados. El aroma a incienso, penetrante y ligeramente dulce, impregnaba cada rincón de la ciudad. Quemado como incienso en templos y hogares, se creía que purificaba el aire y ahuyentaba a los espíritus malignos. La mirra, con su aroma más oscuro y terroso, era apreciada por sus propiedades medicinales,
utilizada para tratar una variedad de dolencias y para embalsamar a los difuntos. Estas resinas, más valiosas que el oro en algunos rincones del mundo antiguo, fluían a través de Ubar, transformando la ciudad en un faro de riqueza y prosperidad. A medida que la riqueza e influencia de Ubar crecían, también lo hacía el orgullo de su gente. La ciudad, que alguna vez fue un testimonio del ingenio y la resistencia humanos, se convirtió en un caldo de cultivo para la arrogancia y el desprecio por el delicado equilibrio de la naturaleza. Las leyendas susurran sobre un creciente sentido de derecho, una creencia de que la prosperidad de Ubar no era un regalo, sino un derecho, ganado a través de la astucia y la ambición de su gente. Los gobernantes de Ubar, con sus sentidos entumecidos por el lujo y su juicio nublado por el orgullo, se adornaban con joyas extravagantes, erigían opulentos palacios y se entregaban a suntuosos festines, sus excesos un marcado contraste con las duras realidades del desierto circundante. La brecha entre la élite adinerada y la gente común se amplió, sembrando las semillas del resentimiento y el malestar. Mientras Ubar le daba la espalda a las virtudes de la humildad y la gratitud, el desierto observaba y esperaba. Las mismas arenas que habían acunado la ciudad en su abrazo, ahora tenían el potencial de reclamarla, de borrar su arrogancia de la faz de la tierra. Los susurros de la arrogancia de Ubar llegaron a oídos de los viajeros, llevados por los vientos del desierto, una advertencia susurrada alrededor de las fogatas bajo un dosel de estrellas. La leyenda de Ubar, si bien celebra la grandeza y el ingenio de la ciudad, también sirve como un crudo recordatorio de la naturaleza efímera de la riqueza y los peligros de la ambición desenfrenada. Es una historia que trasciende el tiempo y la cultura, una advertencia universal sobre las consecuencias de la arrogancia y la importancia de respetar el delicado equilibrio de la naturaleza. El desierto, a pesar de su serena belleza, es un reino de inmenso poder. La gente de Ubar prosperó bajo su abrazo, protegida por sus muros de piedra, pero el desierto, paciente e implacable, no lo había olvidado. Los temblores aumentaron, el suelo comenzó a balancearse, el pánico se extendió, la risa fue reemplazada por el miedo. Grietas aparecieron en los muros, recordatorio de la fragilidad. El oasis comenzó a retroceder, el nivel del agua descendió. Las palmeras se desplomaron, sus frondas susurraban fatalidad. El desierto reveló su verdadero poder, Ubar probaría su ira. Mientras la tierra temblaba bajo sus pies, la gente de Ubar dirigió su mirada al cielo, buscando consuelo o quizás una señal de intervención divina. Pero el cielo, que alguna vez fue un lienzo de un azul infinito, no ofrecía consuelo. En cambio, comenzó a agitarse y a rugir, transformándose en un lienzo de grises arremolinados y amarillos ominosos. Del corazón del remolino caótico surgió una monstruosa tormenta de arena. La tormenta de arena descendió sobre la ciudad con una venganza implacable. El día se convirtió en noche cuando la tormenta de arena envolvió a Ubar. El viento, aullando como un alma en pena, atravesó las calles de la ciudad. Aquellos que no habían buscado refugio estaban a merced de la tormenta. Atrapados en su implacable control, fueron zarandeados como hojas en un huracán. La arena, abrasiva e implacable, arrancaba la carne del hueso. Mientras la tormenta de arena rugía, implacable en su furia, las estructuras que alguna vez fueron el orgullo de Ubar comenzaron a derrumbarse y caer. Los grandiosos palacios de la ciudad, con sus muros adornados con oro y piedras preciosas, quedaron reducidos a escombros, su antiguo esplendor enterrado bajo una creciente montaña de arena. El mercado, que alguna vez fue una cacofonía de imágenes, sonidos y olores, quedó en silencio, sus puestos volcados, sus mercancías esparcidas y perdidas en medio del caos arremolinado. El oasis, el alma de Ubar, fue tragado entero por el desierto invasor. Las palmeras datileras, con sus raíces incapaces de encontrar agarre en las arenas movedizas, cayeron una tras otra, sus antes elegantes frondas enterradas bajo un sofocante sudario de arena. El agua, tan cuidadosamente canalizada y preservada, desapareció de vuelta a la tierra,
dejando solo una cicatriz seca y agrietada como testimonio de su antigua existencia. Ubar, la joya del cuarto vacío, estaba siendo devorada por el mismo desierto que había intentado domar. La riqueza de la ciudad, su grandeza, su propio recuerdo, estaban siendo borrados, tragados por las implacables arenas como si nunca hubieran existido. El desierto, paciente e implacable, había reclamado lo que era suyo. Su silencio, un marcado contraste con la antigua arrogancia de la ciudad. Mientras la tormenta continuaba, los pocos supervivientes que habían logrado encontrar refugio se acurrucaron juntos en la oscuridad, con los cuerpos temblorosos, los espíritus rotos, el aire, denso por el olor a arena y el hedor a muerte. Estaba salpicado por los gemidos de los moribundos y el aullido lastimero del viento. Ubar, que alguna vez fue un símbolo de la ambición y el ingenio humanos, ya no existía. Su legado se redujo a una advertencia susurrada en los vientos del desierto. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la tormenta amainó. El viento se calmó, su aullido se desvaneció en un silencio inquietante. La arena volvió a posarse sobre la tierra, cubriendo los restos de Ubar. El cielo recuperó su sereno azul, el sol se abrió paso entre las nubes, pero todo había cambiado. Donde antes se alzaba la bulliciosa ciudad de Ubar, ahora solo reinaba el silencio. Las torres, los palacios, el bullicioso mercado, todo había desaparecido. El desierto había reclamado lo que era suyo. El oasis ya no existía, dejando solo una cicatriz seca y agrietada. El Rub al-Khali no daba ninguna pista de los secretos que escondía. El desierto había borrado todo rastro de la existencia de Ubar. La ciudad, que alguna vez fue un faro de riqueza y grandeza, no era ahora más que un recuerdo, un susurro en el viento, una leyenda transmitida de generación en generación. El silencio que descendió sobre las ruinas de Ubar era más profundo que cualquier sonido. Era el silencio del olvido. El silencio de una ciudad borrada de la faz de la tierra, su propio recuerdo tragado por las arenas. Era un silencio que decía mucho sobre la naturaleza efímera de la ambición humana y el poder perdurable del desierto. Ubar había desaparecido, pero su leyenda como las arenas movedizas perduraría. La leyenda de Ubar, la ciudad tragada por las arenas, se convirtió en un enigma tentador. Exploradores, atraídos por riquezas, se aventuraron en el Rub al-Khali, guiados por mapas antiguos y susurros beduinos. A principios del siglo XX, exploradores con tecnología moderna buscaron en el cuarto vacío. Aventureros, arqueólogos y eruditos intentaron desentrañar los misterios de Ubar. El desierto guardaba celosamente sus secretos, desafiando la resistencia humana. Las expediciones enfrentaron temperaturas abrasadoras, tormentas de arena y deshidratación. Muchos regresaron con las manos vacías, sus sueños estrellados contra la realidad. Algunos afirmaron haber visto la ciudad, solo para verla desvanecerse como un espejismo. El atractivo de Ubar resultó demasiado fuerte para resistirse. La leyenda crecía con cada expedición fallida, alimentada por historias de luces extrañas y fenómenos inexplicables. Ubar, símbolo de riqueza y grandeza, se convirtió en un canto de sirena, prometiendo riquezas y peligros. En la segunda mitad del siglo XX, los avances tecnológicos, en particular las imágenes por satélite y el radar de penetración terrestre, proporcionaron nuevas herramientas para aquellos decididos a desentrañar los secretos de Ubar. Los arqueólogos, analizando imágenes por satélite, identificaron antiguas rutas comerciales que parecían converger en un punto específico del Rub al-Khali, lo que alimentó la especulación de que podría tratarse del emplazamiento de la legendaria ciudad perdida. El radar de penetración terrestre, utilizado para cartografiar el subsuelo, reveló intrigantes anomalías bajo la arena, patrones de muros, cimientos e incluso lo que parecía ser una gran estructura centralizada, todo ello coherente con las descripciones de Ubar encontradas en textos antiguos y en la tradición beduina. Las piezas del rompecabezas, aunque dispersas e incompletas, empezaban a encajar. Las excavaciones en el supuesto emplazamiento de Ubar dieron resultados prometedores.
Fragmentos de cerámica, adornados con intrincados diseños, emergieron de la arena, con un estilo y una elaboración diferentes a cualquier otro, encontrado en la región circundante. Trozos de piedra tallada, algunos con inscripciones en un idioma aún por descifrar, insinuaban una civilización de considerable sofisticación y maestría. El descubrimiento de antiguos quemadores de incienso, con sus superficies ennegrecidas por siglos de uso, reforzó aún más el vínculo con la legendaria condición de Ubar como centro del comercio de incienso. El aroma del incienso, liberado de estos quemadores tras siglos de letargo, llenó el aire, como si la propia ciudad estuviera susurrando sus secretos a quienes se habían atrevido a escuchar. El descubrimiento de Ubar planteó más preguntas que respuestas. La razón de su desaparición sigue siendo un misterio. Algunos creen que fue un desastre natural, otros una serie de tormentas de arena, o tal vez un error humano. La sobreexplotación de recursos pudo haber llevado al colapso. La leyenda de Ubar es una advertencia moderna, un recordatorio de la naturaleza efímera de la ambición humana y el poder perdurable del mundo natural. Ubar sigue resonando, sus lecciones relevantes hoy. El Rub al-Khali guarda celosamente sus secretos. Su silencio es un testimonio de historias enterradas. Ubar, ya sea real o imaginaria, recuerda que el desierto debe ser respetado. Su abrazo es vivificante e implacable. La búsqueda de Ubar continúa, un testimonio del espíritu humano de exploración y nuestra sed de comprender los misterios del mundo.